Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como recordarán, anteriormente les estuvimos mostrando que adquirimos una cabecera para aquí, para la recámara. Ya teníamos una, pero como que no iba muy del todo con el estilo de la casa. Y esta cabecera pues estaba barnizada, tuvimos que restaurarla por completo y así es como quedó. Todavía falta la parte de los pies, la piecera, pero bueno, quería enseñarles este avance y mostrarles que me encantó el color que agarró la madera. Siento que se ve muy bonito y se ve más natural este espacio. Y ya que cambiamos la cabecera, vamos a cambiar también las sábanas de aquí de la cama por unas nuevas que se vean más bonitas y combinen mejor con la decoración. El único problema es que mi colchón es matrimonial y de estas no había en ese tamaño, solo había en queen, así que vamos a ver qué tal le quedan. Me di cuenta que no es tanta la diferencia ahí con las medidas que aparecen en las sábanas, así que pues aquí les voy a mostrar qué tal se ve. Antes de lavarlas las quise probar porque pues como les digo que no es del tamaño de mi colchón, quise asegurarme que le fueran a quedar y la verdad, como van a ver aquí en el video, sí les quedaron bien, no se nota mucho la diferencia, aunque es un poquito más grande. Y bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo tratando de conseguir unas sábanas de este tipo de tela porque es muy fresca y aparte no se le quedan atrapadas pelusas o cabello, es muy fácil de sacudir. Y otra cosa que les quiero comentar es que yo no me fijé que en la etiqueta decía que ya incluye 4 fundas para almohadas. Yo pensé que solo traía 2, pero bueno, trae estas 4, todas son del mismo tamaño. Y el único problema es que al ser de tamaño queen, las fundas son un poquito más grandes que mis almohadas, así que vamos a tener que arreglarlas para que queden del tamaño y no tenga que estarle haciendo estos dobleces a las fundas. También quería revisar que el edredón blanco que ya tengo aquí en la casa quede bien con este juego de sábanas. Este creo que más bien es en realidad un relleno para duvet, pero bueno, se ve bien ahorita con la combinación de colores. Estuve colocando también estos dos cojines que son café clarito y lo voy a acompañar de este otro que les he mostrado en los últimos videos, que me gusta mucho el estampado. Y en la parte de abajo voy a poner esta frazada. Tenemos dos, esta que es estampada y también tengo otra que es en color liso, es un color clarito, pero esa la voy a colocar solamente aquí en la parte de los pies. Como me pareció que este espacio aquí en la cama se veía un poquito serio, quise agregarle estos cojines con fundas de flores para darle un toque más alegre aquí a la cama. Muchos de ustedes me comentaron en el video anterior que para que la cabecera se vea más bonita, lo mejor sería elevarla, levantarla un poquito más para que se note todo el diseño. Y bueno, en esta ocasión no tenía algo como tal para hacerlo, solamente me encontré estos pedazos de madera y se los voy a estar poniendo aquí en las patitas a la cabecera para darle un poquito más de altura. Me hubiera gustado poder encontrar algo que me ayudara a levantarla más, porque honestamente creo que no se nota mucho la diferencia y pienso que quizás unos 5 centímetros más de altura o 10 le vendrían muy bien aquí a la cabecera. Creo que tal vez 10 ya sean muchos, siento que 5 está bien, pero ustedes díganme qué opinan si la levantamos unos 5 o 10 centímetros más. Y ya con la cama arreglada y la cabecera elevada, quise también aprovechar para dejar las mesitas de noche listas para el día siguiente, porque quiero mostrarles un cambio sutil aquí en la decoración, pero que verán que se ve mucho mejor con todos los colores que agregamos en las sábanas, con los cojines y también con este tono tan cálido y acogedor que aporta la madera de la cabecera.
Desde que tengo esta aspiradora la verdad es que me es muy útil para mis alergias porque en vez de sacudir el polvo lo que hago es aspirarlo o recogerlo y ya solamente quito de algunas superficies que lo tengan pegado como los focos o la base de las mesitas, ya solamente les paso un trapito húmedo de agua con pinol y así ya no me causa alergia este polvo volando por toda la habitación y también sirve que no le caiga a todas las demás cosas o a las paredes. Y bueno, ese día, como les digo, ya no les grabé la decoración final porque tenía que lavar las sábanas, íbamos a salir también, así que solamente dejé todo listo para el día siguiente poder mostrarles todo y también otros cambios que hicimos en la casa. Y bueno, me tocó volver a colocar todo ya con las sábanas limpias. Las frazadas solamente las intercambié de lugar como ven aquí. Y ahora sí lo que vamos a hacer es decorar bonito las mesitas de noche para que se vean mucho mejor con todo lo que pusimos ya aquí en la habitación. Voy a estar utilizando este par de jarrones aquí en las mesitas. Yo creo que el más alto lo voy a dejar en la mesita que es más bajita y el jarrón más pequeño lo voy a colocar en la mesita más alta para tratar de equilibrar un poco más las alturas de ambas. Y para acompañarlos voy a estar colocando este ramo de flores Cosmo en tono casi como blanco y este otro ramo de flores, pero este tiene más variedad de colores, más follaje y aunque son diferentes creo que se pueden ver muy bonitos juntos. A mi parecer siento que los colores que estoy poniendo aquí en el cuarto, en la habitación, son más bien colores otoñales o esa gama de colores, pero es que en realidad es una gama de colores que a mí me encantan, los tonos otoñales como pues lo que es la madera, el naranja, el cafecito, el blanco, el beige. Todos esos colores a mí me gustan mucho de por sí, pero bueno, quiero que no se vea tampoco tan otoñal. Ustedes me dirán si sí le hace falta un poquito más de color o así está perfecto. A mí la verdad es que me encantó, yo no le cambiaría como tal algo, pero pues tampoco quiero que se vea demasiado otoñal. Vamos a estar colocando otras cositas por aquí en las mesitas. Este portarretratos no lo tenía, este es nuevo y siento que se ve muy bonito, combina con lo demás que tenemos de madera aquí en el cuarto, tiene una forma bonita. Y bueno, también voy a colocar aquí en la parte de abajo algunas cosas que utilizo más constantemente. Esta la voy a poner por aquí. Y esto de acá lo voy a acomodar de tal manera que no se estorben. Como en esta mesita hay más espacio, sí lo puedo distribuir mejor. El jarrón lo voy a pasar a la derecha. Esta velita la voy a volver a colocar por aquí. Y lo único más que voy a añadir aquí es el portarretratos. Este ya lo tenía, lo habíamos puesto anteriormente. Y creo que se ve bonito de este lado. Solamente falta colocar esta velita por acá. No me convenció del todo porque esta mesita es más pequeña y creo que se puede ver un poquito amontonado, pero bueno, ya teniéndolo ahí cada cosa en su lugar, siento que se ve bien. ¿Ustedes qué opinan? Antes de terminar aquí en la recámara quiero mostrarles también cómo se ve ya cuando no entra tanta luz por la ventana, ya a estas horas más o menos como a las 4 o 5 ya se ve un poquito más oscuro, así que encendí las velitas para que vean mejor cómo lucen. Y eso sí, todavía me hacen falta limpiar varios espacios de aquí de la recámara. Tenía varios días que no sacudía mis sombreros, ya se les veía un poquito el polvo, así que aproveché para de una vez sacudirlos, quitarles todo ese polvito que tenían ya por ahí acumulado y volverlos a colocar en su lugar. También otra cosa que me hacía falta limpiar era el espejo. Este ya estaba bastante polvoso, ya se le notaba mucho el polvito encima y solo lo limpié con agüita y pinol y al final le pasé un trapito seco para quitarle todos los rastros de pelusa que a veces se le queda con el trapo, y lo mismo hice con el cuadro que está aquí arriba de la cama. Ese ya lo vamos a cambiar próximamente, ya la verdad es que estoy ansiosa por cambiar ese cuadrito para que se vea más bonito el espacio y yo espero que sí se vea bonito. La verdad es que tengo la esperanza de que la elección que tomamos para el cuadro se vea bien y se los estaré mostrando ya más adelante. Como les digo, todavía le hacen falta varios cambios a la recámara.
También hace falta que les muestre cómo quedó la piecera y que la coloquemos ya sobre la base de la cama, pero eso ya se los muestro en otro video. Por ahora díganme qué opinan de la cabecera, si se ve más bonita así sin el barniz, si creen que sea necesario que la barnicemos o le pongamos algún tipo de barniz mate para que se proteja también. Yo creo que eso sería lo mejor. Pero ahora vámonos con los cambios en el comedor. Acá por el comedor vamos a estar haciendo algunos cambios pequeños y quizá uno que otro grande. Vamos a comenzar con cambiar las velas de aquí. Estas me las criticaron mucho en el video anterior porque puse estas azules. Y bueno, yo les dije que eran las únicas que tenía y que no me desagradaba el color porque, bueno, a pesar de que sí me gustan los tonos neutros y tengo mucho beige, café y blanco en la casa, pues no me gusta que se vea todo demasiado neutro. Sí me gusta agregarle un poquito más de color y por esa razón es que agregar este tipo de colores no me molesta, no me parece feo en la casa, así que estos días pues lo estuve dejando y ya que me las gasté, ya que las usé bastante, pues las voy a tener que cambiar. Solamente le quito los restos de cera pegada o lo que ya se escurrió y las podemos volver a poner en un portavelas quizá más chiquito. Esta otra sí me costó un poquito más porque ya la cera estaba mucho más pegada, estaba más grueso, pero ahí poquito a poquito con cuidado lo fui retirando. Y en lugar de este par de velas azules vamos a estar colocando otras en color blanco. Pero estas velas, si se dan cuenta, es blanco pero aperlado, se ve muy bonito. Y bueno, las vamos a estar colocando, ya saben, aquí en el portavelas. Como es más ancho, le derrito un poquito la cera para que se pueda pegar, no se mueva y no se vayan a caer. Y ya, así quedan bien fijas. Lo mismo hice con la otra, derretí la cera. Y ya una vez que caen unas 5 gotitas, ya está listo para pegarse. Quise encender las velas para que ya aquí este espacio se vea más completo, se vaya viendo más bonito. Y ahora lo que voy a hacer es colocar los posaplatos aquí en el comedor. Estos me gustan mucho y siempre se los recomiendo porque pues combinan con cualquier tipo de decoración. Ahora vamos a hacer otro cambio acá en la esquina. Vamos a darle un poquito de altura al arbolito de atrás. Muchas de ustedes me han dicho que se ve un poco bajito, que se vería mejor más alto, así que haremos la prueba colocando este banquito pequeño debajo de la maceta. Y ustedes díganme si les parece que es muy alto, que es muy bajito, si lo dejo como estaba, porque quizás se pierda un poco con el cuadro. No me molesta, pero ya ustedes me dirán qué se ve mejor. Acá por el mueble de la estación del café ya de plano tuve que quitar esta guía de ramitas naturales de pino porque aunque el olor era muy bonito, era muy rico, ya se había secado, ya tenía más polvo que olor, la verdad. Y también ya estaba muy sucia la parte de arriba del mueble, así que lo que tenía que hacer era ya quitarlo, aspirarlo y limpiarlo. Les he comentado en videos anteriores que el comedor es un espacio que regularmente acumula mucho polvo fácilmente y es que como ahí tenemos el ventilador de techo, yo creo que eso también como que de alguna manera ayuda o perjudica, no sé qué sea la palabra que lo defina mejor, porque al final de cuentas el ventilador como que hace que el polvo se acumule más en estos espacios, arriba del mueble, de las repisas de aquí de la estación de café y también pues de las decoraciones, de las sillas. Y pues regularmente son espacios que tengo que limpiar constantemente para quitarle todo el polvo. Por ejemplo, estos cuadros de aquí, la verdad es que no se les nota mucho el polvo, no es algo como que se le resalte demasiado el polvo,
pero si le paso un trapo constantemente van a tener polvo, así que sí o sí los tengo que estar limpiando, quitándole ya telarañitas que a veces se le pueden estar formando. Y también el mueble de la tele les he platicado siempre que es un mueble que acumula también mucho polvo. Y lo bueno es que se limpia fácilmente, no tengo que mover muchas cosas. Por la misma razón es que no me gusta tener tanta decoración para no tener que limpiar demasiadas cosas a la hora de hacer limpieza en la casa. Muchos de ustedes me han preguntado por esta cajita que tenemos aquí en el mueble de la televisión. En realidad es una cajita como para los pañuelos desechables, para ese tipo de cosas, pero nosotros lo estamos utilizando actualmente para guardar los controles de la televisión, del aire acondicionado o algunas cositas de cables o de aparatos que no queremos que estén tan a la vista. Lo conseguimos también en Coppel. Hay muchas cosas que verán que tengo en la casa que son de Coppel, pero por lo regular trato de que si compro algo sea porque tiene descuento, porque está realmente muy económico y así tampoco gastar demasiado en la decoración. Finalmente aquí en la sala solamente intercambié algunas cosas del lugar para variar un poquito y quiero mostrarles esta vela que también traje para aquí para la casa. Esta es de romero, menta y albahaca y huele muy fresco, muy bonito como a hierbitas y la vamos a estar colocando aquí en el centro de mesa de la sala. Y les confieso que una de mis cosas favoritas es encender una vela por primera vez cuando está todavía nueva. Me encanta como que esa parte de estrenarla, de encenderla, de conocer cómo va a oler ya dentro de la casa. Y quiero platicarles que en los próximos videos estoy muy emocionada porque vamos a continuar con los cambios aquí en la casa. Quiero concluir ya con lo de la recámara, que es colocar la piecera ya completamente lijada. También vamos a cambiar las cortinas, vamos a cambiar el cuadro que está arriba de la cama. Pero bueno, eso ya en cuanto me lleguen las cosas se los voy a poder grabar y mostrárselos. También otro espacio que vamos a estar cambiando, yo creo que se va a ver todavía más el cambio en ese espacio, es en la cocina. Tengo planeado ponerle unas cortinas a la parte de abajo de la barra, cambiar las cortinas también de la cocina. Estuve comprando algunas cositas que me van a ayudar a organizarla mejor porque siento que a veces se ve un poquito amontonada. Así que bueno, eso ya se los estaré mostrando en los próximos videos y se los cuento para que ustedes sepan y ahí estén al pendiente de la próxima vez que les comparta el video de esos cambios. Ya para terminar con el video y dejarles las tomas finales de los cambios que hicimos en casa, quiero aprovechar para darles las gracias a cada uno de ustedes porque como sabrán en los últimos videos les he comentado que el canal ha estado creciendo bastante rápido últimamente, gracias a Dios, pero también gracias a ustedes que se han tomado el tiempo de darle clic al botón de suscribirse o han dado like, han dejado sus comentarios. Yo la verdad espero que estos videos les sean de utilidad, les den ideas o les den motivación para hacer cambios bonitos en sus hogares. Aquí todas aprendemos de todas porque yo también leo sus comentarios con sus ideas, sus tips o cositas que puedo cambiar aquí en la casa. Les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren y ya saben que nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. ¡Chao!